Nunca pensé que mis padres me presentarían en una sala llena de gente como si yo no fuera nada. El salón estaba repleto de candelabros de cristal, orquídeas frescas y copas de champán que probablemente costaron más que mi primer apartamento. La recepción de la boda de mis padres fue de esas fiestas exageradas que solo se ven en las revistas de moda. Políticos, directores ejecutivos, miembros de la alta sociedad, todos con trajes de diseñador y vestidos brillantes. Y allí estaba yo, de pie junto a la multitud con un sencillo vestido azul marino, sosteniendo un vaso de agua porque no tenía ganas de champán. Fue entonces cuando la voz de mi padre cortó el aire. «Oh, esta es nuestra hija bella», dijo, sonriendo cortésmente a una pareja vestida como si hubieran salido de la portada de Forbes. «Solo es guardia de seguridad». No dijo mayor general, no dijo veterano de guerra ni siquiera dijo profesional de seguridad, solo guardia de seguridad. Como si me pasara el día revisando identificaciones en un centro comercial. Las palabras quedaron flotando en el aire, casuales pero pesadas. Sentí que se me tensaba la mandíbula y que me subía el calor a la cara. La sonrisa de la pareja se desvaneció por una fracción de segundo antes de asentir cortésmente. «Qué interesante», murmuró la mujer, claramente sin saber qué decir. Su esposo intentó reponerse rápidamente. «Oímos que serviste en el ejército». «Sí», respondí con calma. 15 años, 4 misiones en el extranjero. Ambos asintieron de nuevo, pero sus ojos se desviaron rápidamente de mí, ya explorando la sala en busca de alguien más útil con quien hablar. Mis padres no se dieron cuenta, o tal vez no les importó. Mi padre ya estaba despidiendo a otro invitado, ansioso por presumir de su cartera de valores. Respiré hondo y recordé por qué había venido. Habían pasado años desde la última vez que estuvimos juntos en la misma habitación. La última vez, mi madre me dijo sin rodeos que el ejército era un desperdicio de mi potencial, y mi padre dijo que estaba desperdiciando mi vida para jugar a ser soldado. Pasé la mayor parte de mi vida adulta demostrándoles que estaban equivocados. No con palabras, sino con hechos. Ascendiendo en la jerarquía, liderando misiones que la mayoría de la gente ni siquiera podía imaginar. Sobreviviendo a situaciones que casi me matan y perdiendo amigos en el camino. No necesitaba su aprobación. Eso me decía una y otra vez. Pero allí, rodeado de riquezas deslumbrantes y sonrisas desdeñosas, me di cuenta de que una parte de mí aún esperaba que finalmente me vieran. En cambio, me contaron la misma historia de siempre, solo que esta vez, frente a 200, con el rabillo del ojo, vi a mi madre acercándose con un grupo de mujeres con vestidos en tonos joya. No me abrazó, ni siquiera me tocó el brazo. «Esta es Bella», dijo con voz suave. «Es insegura». Luego, con una risita. «Un camino muy diferente al que imaginábamos, pero parece feliz». Es feliz como si mi vida fuera un pasatiempo hasta que recuperé la cordura. Sonreí con fuerza, educadamente, y no dije nada. Años en el ejército me habían enseñado a controlar mis emociones, a interpretar el ambiente, a administrar mi tiempo. Este no era el lugar para una confrontación. Pero fue el momento en que algo dentro de mí cambió. Porque así es como funcionan las historias de venganza. No siempre empiezan con ira. A veces empiezan con silencio, tragándose cada... Pasó un camarero y dejé mi copa antes de romperla en la mano. Recorrí con la mirada la sala, buscando salidas, puestos de seguridad, posibles cuellos de botella. Es un hábito que no puedo abandonar. La mayoría de la gente en ese salón estaba concentrada en los centros de mesa florales o la carta de vinos. Yo, mentalmente, mapeaba el espacio como me habían entrenado en zonas de combate. La ironía no se me escapaba. Podía detectar amenazas en una zona de guerra más rápido que una conversación con mis padres. Me vi reflejada en la pared de espejos detrás de la mesa principal. Hombros rectos, postura relajada pero preparada. Y pensé en todo lo que no sabían. La noche que arrastré a un soldado herido para protegerlo de un tiroteo en la provincia de Helmond. Los meses que pasé reaprendiendo a caminar después de que la metralla me atravesara la pierna.
El día que presté juramento como la mayor general más joven en la historia de mi unidad, todo invisible para ellos, me quedé durante la cena soportando más presentaciones donde mis padres redujeron mi vida a 3 palabras despectivas. No los corregí, todavía no, pero guardé cada comentario, cada mirada, cada sonrisa burlona como si fuera munición, y cuando terminó la noche, regresé a mi habitación de hotel con la cabeza en alto. No tenía ni idea de que en 24 horas este mismo salón sería un caos, y los padres, que me veían solo como un guardia de seguridad, me mirarían como si fuera la única persona que pudiera salvarlos. Y tendrían razón. No me desperté una mañana y decidí ser la decepción. Ocurrió a cámara lenta. Una decisión a la vez, una línea que no cruzaría para encajar en su imagen perfecta. Tenía 18 años la primera vez que les dije que no a mis padres. Los folletos de la Facultad de Derecho estaban desplegados sobre la mesa del comedor como una baraja del destino. Harvard, Columbia, Stanford. Papá golpeaba las portadas satinadas como si fueran un derecho de nacimiento. Mamá rondaba con esa sonrisa tensa que significaba, «Por favor, no montes un escándalo». Deslicé un formulario de alistamiento entre sus folletos y vi cómo el rostro de mi padre palidecía. «¿Quieres ser soldado?», dijo, como si acabara de anunciar que me mudaba a una cueva. «Isabela, ni siquiera te gusta acampar». «No me hace falta que me guste acampar», dije. «Necesito servir». Se rió. No una risa graciosa, sino desdeñosa. ¿Servir a quién? ¿A la gente que no tiene derecho a sentarse en mesas como esta? Esa conversación terminó con un portazo, una tarjeta de crédito revocada y un silencio que duró meses. Salí de casa con 2 bolsas de lona, una terquedad inconstante y un reloj barato que mi padre me había regalado a los 15. La correa se abría en un principio. De todos modos, guardé la esfera en el bolsillo, una pequeña prueba de que alguna vez pensó en mí. Si alguna vez te has enfrentado a un padre y has sentido un nudo en el estómago, incluso con la columna recta, conoces esa mezcla de terror y alivio. Es una extraña libertad. Luego me contarás cuál te ganó. El entrenamiento básico me desnudó y me reconstruyó desde los huesos. Aprendí que mi respiración tiene engranajes. Aprendí que el dolor tiene forma. Aprendí que la voz más fuerte no es la que te lleva a casa. La calma sí. En el campo de tiro al amanecer, con la escarcha mordiéndome los nudillos, me di cuenta de que era bueno en esto. No solo pasable, bueno. El tipo de bondad que se nota. La segunda llegó con una mancha donde había caído una lágrima. «No entiendo este mundo», escribió, «pero sé que debes tener cuidado». Doblé esa línea y la guardé en el bolsillo del pecho, cerca de las placas de identificación, hasta que el papel se ablandó por los bordes. Entonces llegó Helmond. Se suponía que entraríamos y saldríamos, una palabra aburrida para un lugar peligroso. El camino de salida estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. Ese cliché del que todos bromean hasta que deja de serlo. La explosión golpeó como si el cielo se desplomara. Cuando recuperé la audición, era un vino aguado y un compañero gritando mi nombre a lo lejos. La metralla me cosió el muslo. Recuerdo sentir el sabor del polvo y el cobre y pensar, arrastré a Morales por el chaleco centímetro a centímetro hasta que la tierra bajo él pasó de oscura a roja y pegajosa, y quedamos detrás de una media pared que apenas merecía ese nombre. El transporte aéreo tardó 7 minutos. 7 minutos pueden ser toda una vida. Todavía llevo una pulsera de paracord que Morales trenzó una noche aburrida hace semanas. Desgastada por la arena, un poco deshilachada. No es bonita. Es la prueba. La rehabilitación fue su propia guerra. Paso, tambaleo, maldición, repetición. Un joven médico con ojos cansados me dijo que quizá nunca volvería a correr igual. Bien, dije, correré mejor. No se rió, pero el fisioterapeuta sí. Y entonces me dio unas muletas y me dijo, muéstrame. Eso es lo que pasa con que te subestimen.
Si lo permite. ¡Felicidades! Cuando ascendí a coronel, no me escribió nada. Mamá llamó y lloró al teléfono con esa dulzura que solo saben llorar las madres, como si el dolor tuviera filos pero no te quebrara. Tu padre está orgulloso, susurró, solo que no sabe cómo expresarlo. Quizás, o quizás para él el orgullo era una escalera que solo se sube si alguien importante te observa. Pasaron 15 años. Aprendí a leer habitaciones y rostros, a planear 3 salidas por cada entrada, a guardar un perímetro y un secreto a la vez. Aprendí que los títulos importan menos que el momento oportuno y que la calma es contagiosa. El día que me puse una estrella, luego 2, no fue un día de fiesta. Fue un silencio, un espejo, un uniforme, un aliento. Firme, firme, firme. La mayor general, Isabella Carter. Mi compañero me estrechó la mano y dijo, «Me lo gané». Eso fue suficiente. En casa, bueno, en su casa, todo se calcificó. Las cenas navideñas eran una coreografía de evasión. Papá preguntando sobre carreras profesionales con oficinas reales. Mamá cambió de tema, hablando del clima y las recetas. Dejé de intentar traducir lo que hacía al lenguaje de los cócteles. ¿Cómo le explicas a quienes aman el control que tu trabajo es respetar el caos y aún así traer a tu gente a casa? Cuando llegó la invitación de boda, papel grueso, letra dorada, no era un puente, era un escenario. Sabía en qué me estaba metiendo. La misma gente educada, los mismos insultos suaves. Fui de todos modos, no para insistir, sino para demostrarme que su versión de mí no era la única en la sala. En el tren, recorrí las crestas de la pulsera de Paracord y pensé en todos los kilómetros entre la 18 y la 33, las noches en el puesto de mando, las mañanas en las carpas de información, cómo se aprende a oír el peligro antes de que se anuncie. Mis padres lo llamarían paranoia. Yo lo llamo sobrevivir. Si alguna vez has regresado a un lugar que te hizo pequeño solo para medir cuánto has crecido, sabes que ese suspiro que tomas al entrar no es valentía, es consentimiento. Estás de acuerdo contigo mismo. No me acobardaré esta vez. Así que cuando papá dijo que solo había un guardia de seguridad en ese salón, no me desanimó. Me aclaró. Puso una marca en el mapa. Todavía aquí. Todavía aquí. También activó un interruptor que no había. No fui a su boda para demostrar nada, pero la vida tiene esa forma de poner a prueba lo aprendido justo cuando terminas de explicarlo, y estaba a punto de hacerlo. Lo bueno de una boda elegante es que puedes oler el juicio incluso antes de verlo. Perfume, dinero y un toque de desdén. Es un cóctel que me han dado toda la vida en esta familia. Para el segundo día en el resort, ya había perdido la cuenta de cuántas veces mis padres me habían presentado con esa misma sonrisa. Esta es Bella, nuestra hija. Trabaja en seguridad. Chen siempre hacía una pausa antes de entrar en seguridad, como si estuvieran a punto de decir, juez de la Corte Suprema, y se lo hubieran pensado mejor. Lo que no sabían era que yo había dejado de oír esas palabras hacía tiempo. En cambio, empecé a observar los rostros, las cejas levantadas, las sonrisas apretadas, Me han entrenado para interpretar el lenguaje corporal en zonas de combate. Resulta que las señales son igual de claras en los salones de baile. A media tarde, el antiguo colega de mi padre, de la época bancaria, me acorraló cerca de la terraza. El hombre me miró de arriba abajo como si estuviera calculando el valor neto de mi vestido. Entonces dijo, ¿eres uno de esos guardias que revisan bolsos en el centro comercial? Sonreí como si no hubiera escuchado esa misma pregunta 100 veces. No exactamente. ¿Llevas pistola? Preguntó, entre risa y curiosidad. A veces. Eso lo calló un segundo, pero el daño ya estaba hecho. Cada interacción se fue desgastando.
no porque dudara de mi propio valor, sino porque veía la sonrisa burlona en los ojos de mi padre cuando no estaba a su altura. Es curioso. En 15 años en el ejército, me han disparado, me han bombardeado y casi me han aplastado bajo un abrigo militar. Pero lo que me encogió el pecho esa tarde fue la expresión de silenciosa satisfacción cuando me despidieron. Ese es otro tipo de campo de batalla. La cena fue peor. Me habían sentado en una mesa tan lejos de la mesa principal que parecía estar en otro código postal. Cada brindis parecía un homenaje a logros reales, carteras de inversión, propiedades de lujo, admisiones en universidades de la Ivy League. Bebí un sorbo de agua y vi a mis padres deslizarse entre las mesas, dejando caer la misma presentación como si fuera una tarjeta de visita. Lo que realmente impactó no fueron las palabras. Fue la forma en que mantenían la mirada fija en el rostro del otro después de decirlo, como esperando su aprobación. Sí, nosotros también lo vemos. Podría haber sido más. Sentía que me temblaba la mandíbula. Años de uniforme me habían enseñado a mantener la compostura, pero en mi interior resonaba un tambor. Sabía que si abría la boca, no sería una corrección serena, sería una detonación. Así que no lo hice. Hice lo que hacen los soldados cuando la situación es inestable. Observé. Guardé cada detalle porque la información es ventaja, y la ventaja es supervivencia. Pero entonces algo cambió. Desde mi asiento, tenía una vista clara del pasillo del personal cerca del área de catering. Un joven con una chaqueta de catering pasó, mal ajustado, mangas demasiado largas, cuello demasiado apretado. Sus ojos no estaban puestos en las bandejas ni en los invitados. Recorrían la sala en arcos limpios, deteniéndose apenas un instante en las joyas, los bolsos, la mesa de regalos. Ya había visto ese escáner antes en Kandahar, en Karbala, en lugares donde la atención inapropiada podía matarte. Al principio me dije que estaba exagerando por costumbre. Puedes sacar al soldado de la zona de guerra, pero no puedes sacar la zona de guerra del soldado. Aún así, se me erizaron los pelos de los brazos. 10 minutos después lo volví a ver, esta vez hablando brevemente con otros 2 camareros. Sus posturas eran demasiado rígidas, sus ojos demasiado alerta. Ninguno llevaba bandejas, ninguno sonreía. Y así, el zumbido bajo mi piel cambió. Las políticas familiares, las presentaciones desdeñosas, se desvanecieron en el ruido de fondo. Lo que se adelantó, nítido y claro, fue la amenaza. Busqué a mis padres con la mirada. Estaban al otro lado de la sala, riendo con los amigos de Ella Nena. El Rolex de mi padre reflejó la luz. Los pendientes de diamantes de mi madre brillaban bajo la lámpara de araña, blancos fáciles. Fue entonces cuando la presión pasó de emocional a táctica. Ya no era solo una hija que estaba siendo menospreciada. Era la profesional de seguridad de mayor rango en la sala, lo reconocieran o no. Y la decisión era mía, callarme y esperar equivocarme o actuar antes de que fuera demasiado tarde. Te lo preguntaré. ¿Qué harías si vieras algo que todos los demás pasaron por alto? ¿Te arriesgarías a que te llamaran paranoico o te irías sabiendo que podría ser la única línea entre la seguridad y el caos? Ya sabía la respuesta. Y mis padres estaban a punto de descubrirla también. Desde el momento en que vi el lenguaje corporal del primer camarero, dejé de ser un invitado a la boda de mis padres. Estaba de vuelta en el quirófano. Sin arena, sin rifle, sin camuflaje, pero con todos mis músculos y nervios en alerta máxima. Me deslicé fuera de mi asiento y mantuve un movimiento tranquilo, zigzagueando entre las mesas como si fuera al baño. No los aparté de la vista.
El hombre alto de la chaqueta que le quedaba mal se escabulló hacia el pasillo del personal, y esta vez lo seguí, manteniendo a un par de empleados de verdad entre nosotros para cubrirnos. El pasillo era estrecho, iluminado con el mismo cálido dorado que el salón de recepción, pero más silencioso. Solo se oía el leve zumbido de los refrigeradores y el tintineo de las botellas de cristal. El camarero se detuvo en un almacén, miró por encima del hombro una vez y entró sigilosamente. Otros dos se unieron a él segundos después. Disminuí el paso, fingiendo mirar mi teléfono. A través de la delgada puerta se filtraban voces bajas y tensas, no la charla informal de camareros tomando un descanso. 2 millones fáciles con los regalos y las joyas. 4 más entrando por la entrada este. Esperen el brindis. Mi pulso se aceleró, no por miedo, sino por la confirmación. No era paranoia, era planificación operativa. Retrocedí 2 pasos, lo suficiente para pasar desapercibido si salían de repente, y pulsé el botón lateral de mi teléfono. Llamé a la policía local, manteniendo la voz calmada. Soy la Mayor General Isabella Carter. Estoy en el Rosewood Resort asistiendo a una boda. Se está preparando un robo coordinado en este preciso instante. Sospechosos armados, al menos 7 en total. Tengo descripciones y patrones de movimiento. ¿Puedes quedarte en un lugar seguro? Negativo, dije. Me coordinaré con la seguridad del hotel hasta que llegues. Colgué y me dirigí a la oficina de seguridad del complejo. El guardia de los monitores levantó la vista, sorprendido cuando mostré mis credenciales. Tenemos una amenaza inminente, le dije. ¿Dónde está tu supervisor de turno? Michael Jenkins, de unos 40 años, con la mirada atenta, llegó en 1 minuto. Le di instrucciones rápidamente. 7 sospechosos cronometrando el brindis con champán. Entrada este para refuerzos. Tus guardias están superados en número y probablemente en armamento. Necesitas cubrir todas las salidas ahora. Dudó. No podemos interrumpir la ceremonia sin Michael. Lo interrumpí. Estos tipos no están aquí por el pastel. Tienes unos 15 minutos antes de que esto se convierta en un titular que no quieres. Eso lo puso en marcha. Empezó a dar órdenes por su auricular, moviendo a los guardias a puntos estratégicos. De vuelta en la recepción, la ceremonia comenzaba. Los invitados se acomodaban, la música subía de volumen, mis padres en el altar. A primera vista, todo era perfecto. En el fondo, el tablero de ajedrez se movía. Vi a 2 de los falsos proveedores de catering acercándose a la mesa de regalos, con movimientos demasiado deliberados. Otro se colocó cerca de la barra, con la chaqueta abultada a un lado. Mi instinto me decía que llevaban un arma oculta. Le envié un mensaje a Jenkins con sus ubicaciones. Los sospechosos están en el punto antes de lo previsto. Estén preparados. La clave está en la evaluación de amenazas. No se trata solo de detectar el peligro, se trata de predecir cuándo y cómo se desatará. Sentía que el tiempo se aceleraba y la policía aún estaba a minutos de distancia. Terminaron los votos, los aplausos aumentaron y comenzó el turno de la recepción. Los invitados se dirigieron hacia la barra y las bandejas de champán, y entonces las luces parpadearon 1, 2 veces, lo justo para ser intencionales. Esa fue la señal. El hombre de la barra metió la mano en su chaqueta. Mi cuerpo se movió antes de que mi mente terminara de pensar. ¡Pistola!, grité, lanzándome hacia los comensales más cercanos, inclinando una mesa para cubrirme. Se oyeron gritos. 3 armas más salieron en rápida sucesión, cada una sostenida con la confianza de quien ya lo ha hecho. «Todos al suelo», ladró uno de ellos. Joyas, relojes, teléfonos. Ahora, con el rabillo del ojo, vi a mi padre paralizarse cuando uno de ellos se acercó, arrebatándole su Rolex. Mi madre, Ellen. El líder, un hombre corpulento con la cabeza rapada, empujó el cañón de la pistola hacia la sien de mi padre. «El código de la caja fuerte ahora», balbuceó mi padre. «Necesito mi teléfono».
Sin teléfonos, gruñó el hombre. Esa era mi oportunidad. Hay una lista maestra de códigos en recepción, grité con voz firme. Trabajo aquí, puedo conseguirla. El líder se giró para evaluarme, con los ojos entrecerrados por la sospecha. ¿Trabajar aquí haciendo qué? Seguridad, dije, levantándome lentamente. Conozco los protocolos del resort. Se acercó, quizá pensando que podría usarme. Ese fue su error. De un solo movimiento, le agarré la muñeca, la retorcí con fuerza y le di un codazo en el plexo solar. El arma cayó. La recogí y le hice una llave de cabeza, usando su corpulencia como escudo. Gritos, movimiento. Otro sospechoso disparó en mi dirección. Sentí un dolor intenso en el brazo, pero aguanté, obligando al líder a acercarse al guardia más cercano. Ahora, ladré. El equipo de Jenkins se abalanzó. 2 policías encubiertos, Dios los bendiga, aparecieron entre la multitud, con las armas desenfundadas. La pelea se comprimió en un borrón. Placajes, gritos, esposas que se cerraban de golpe. Un sospechoso agarró a una camarera e intentó arrastrarla hacia la cocina. Empujé al líder a las manos de un policía y seguí la sangre que goteaba por mi manga. ¡Se acabó!, grité, entrando en la luz fluorescente de la cocina. El hombre apretó con más fuerza al camarero aterrorizado. «Atrás o muere. Aprieta el gatillo. Es cadena perpetua sin libertad condicional», dije, con voz serena y postura relajada. «Te queda una mínima oportunidad. Suéltala». Una pausa, un cambio de agarre. Eso fue todo lo que necesité. Me abalancé, le arrebaté el arma de la mano y lo estrellé contra el mostrador de acero inoxidable. Segundos después, estaba esposado. El rehén sollozaba en brazos de otro miembro del personal. De vuelta en la recepción, la escena era surrealista. Los invitados se apiñaban, la policía aseguraba las pruebas, mis padres se quedaban paralizados en medio de todo, y por primera vez en mi vida, mi padre me miró como si no supiera quién era. Como si tal vez, solo tal vez, se hubiera equivocado todo el tiempo. El salón de baile aún vibraba con la réplica. Los cristales rotos crujían bajo las botas de los agentes uniformados. Los invitados susurraban en grupos, en voz baja, con la mirada fija en la mesa de regalos, ahora cubierta con cinta policial. El olor a champán derramado se mezclaba con el metal. Me senté en una silla cerca de la pared, mientras un paramédico me vendaba el brazo. Fue solo un rasguño, pero mi cuerpo empezaba a sentir el peso ahora que la pelea había terminado. Al otro lado de la sala, mis padres estaban con los amigos de él y la nena respondiendo las preguntas de un detective. La chaqueta de mi padre estaba arrugada y la corbata suelta. Su rostro, normalmente sereno como la mano de póker de un corredor de bolsa, estaba inquieto, casi pálido. El detective se acercó a mí. «Señorita Carter, ¿puede repasar la cronología una vez más?» Lo hice con voz firme, ciñéndome a los hechos, cuando me di cuenta del primer sospechoso, la conversación que había escuchado, llamar a la policía, trabajar con seguridad. Le resté importancia al enfrentamiento físico, pero el agente sonrió levemente. «Ya vimos las imágenes. Hiciste más que mantener la posición. Retomaste la situación». Solo asentí. Años de uniforme me habían enseñado que ser héroe no es algo que uno se considere a sí mismo. Cuando se fue, vi a mi padre observándome desde el otro lado de la habitación. No era el tipo de reloj que me había dado antes, de medición crítica, sino como si estuviera viendo algo que no reconocía. Tardó un momento en cruzar la sala. «Me lo dijeron», empezó, y luego se detuvo como si las palabras le pesaran en la boca. «Me dijeron que si no hubieras actuado cuando lo hiciste, quizá no estaríamos aquí». Lo miré, esperando. No lo sabía. Sus ojos bajaron y luego volvieron a subir. No entendía qué haces realmente, quién eres realmente. Por un segundo, quise asimilarlo, tomarlo como la disculpa que casi fue.
Pero otra parte de mí, la que había soportado años siendo reducida a un simple guardia de seguridad, no lo dejó escapar tan fácilmente. «Nunca preguntaste», dije en voz baja. «Ni una sola vez». Se estremeció, pero no apartó la mirada. «Tienes razón». El momento se cernió entre nosotros. El ruido de la habitación se desvaneció. Ya no se trataba del robo. Se trataba de 15 años de rechazo, de conversaciones donde mis logros se habían reescrito como desvíos, de momentos en los que entré en una habitación sabiendo que mis propios padres serían quienes me harían sentir pequeña. «Supongo», dije lentamente, «hace falta una pistola en la cabeza para que escuches». Apretó la mandíbula, no con rabia, sino con vergüenza. «Quizás sí, pero ahora estoy escuchando». No respondí. En cambio, me puse de pie y pasé junto a él hacia las puertas abiertas que daban a la terraza. El aire de la noche era fresco, limpio, como el salón de baile nunca podría volver a serlo. El océano susurraba contra la orilla, las estrellas indiferentes sobre todo. Detrás de mí se acercaban pasos. Casi esperaba a mi madre, pero era él la nena. Su voz era más suave de lo que jamás la había oído. «Lo salvaste. Nos salvaste a todos». Me giré ligeramente, observándola. «No lo hice por ti», dije. Ella asintió como si lo hubiera esperado. «Quizás no, pero no cambia lo que hiciste». Hizo una pausa, apretando la mano contra la barandilla. «Está orgulloso de ti, ¿sabes? Solo que no se le da bien decirlo. Me he dado cuenta». Nos quedamos en silencio un momento antes de que volviera adentro. Cuando regresé al salón, la policía escoltaba al último sospechoso esposado. Alguien había puesto las noticias, y allí estaba yo, con imágenes borrosas de las cámaras de seguridad mostrándome desarmando al líder, moviéndome con una precisión infalible. Los invitados, que antes apenas me habían reconocido, ahora me miraban. Se recuperaron objetos de valor, estimados en más de $300,000. La policía atribuye la rápida actuación de la mayor general Isabella Carter a la prevención de lo que podría haber sido un incidente con muchas víctimas. Mi padre seguía de pie en el mismo sitio, con la mirada fija en la pantalla. Su copa de champán se le resbaló de las manos y se hizo añicos en el suelo. Durante un instante, nadie se movió. Y entonces me di cuenta de que no era solo el vaso lo que se había roto. Era la historia que se había contado sobre mí durante años. Los aplausos empezaron despacio, se dispersaron, y luego fueron en aumento hasta que toda la sala aplaudió. No era por el vestido que llevaba puesto, ni por la sonrisa educada que mantuve toda la noche. Era por mí, por la parte de mí que había estado ahí todo el tiempo, incluso cuando se negaban a verla. No me regodeé en ello. No lo necesité porque el verdadero cambio no estaba en la multitud. Estaba en el hombre que estaba al otro lado de la sala mirando a su hija como si finalmente se hubiera dado cuenta de que ella nunca había necesitado su permiso para ser valiosa. La mañana después de la boda fue como despertar después de una tormenta. Todo estaba más tranquilo, pero el aire seguía cargado. El océano afuera de mi balcón estaba en calma. Las olas se plegaban sobre sí mismas a un ritmo lento. Me dolía el brazo por los puntos, pero era un dolor agradable, de esos que te recuerdan que sigues aquí. No había planeado ir al brunch posboda. Una parte de mí quería escabullirme antes de que la gente tuviera otra oportunidad de diseccionarme, pero los detectives necesitaban una declaración final, y no iba a ignorarlos. Así que me puse la única ropa limpia que me quedaba, una chaqueta negra, unos pantalones sencillos, y entré en el pequeño salón de banquetes donde estaba el brunch. Todas las miradas se volvieron. No era la misma mirada que antes, la mirada cortés que le dedicas a alguien que apenas registras. Esto era diferente, palabras susurradas, algunos gestos de reconocimiento. El noticiero había cumplido su función.
La gente me había visto, no la versión diluida que mis padres me habían estado sirviendo, sino la verdadera. Yanena se acercó primero. Parecía humana por una vez. ¿Cómo está tu brazo?, preguntó. Se curará, dije, y lo decía en serio en más de un sentido. Dudó un momento, luego se inclinó. Ha estado hablando de ti toda la mañana con todo el mundo. Yo no... respondí. Esta vez sin copa de champán, sin público, solo él contemplando el agua. Se levantó cuando llegué a su lado. Bella. Papá. Nos sentamos. El silencio entre nosotros era denso, pero no sofocante. Se aclaró la garganta. He estado pensando en ayer, en todo lo anterior. Esperé. He pasado años diciéndome que sabía lo que era mejor para ti, que mi camino era el correcto. Creía que te estaba protegiendo, pero en realidad, hizo una pausa, buscando las palabras. Estaba protegiendo la imagen que tenía de ti, y ahora veo que esa imagen era más pequeña que la realidad. No fue una disculpa en sí misma, pero fue lo más parecido que jamás había oído de él. Papá, llevo años haciendo este trabajo, liderando equipos, tomando decisiones difíciles y protegiendo a la gente. Ayer no me convirtió en... Sus ojos parpadearon y supe que la verdad había calado hondo. No quiero perderme ni un segundo más de tu vida, dijo en voz baja. Respiré hondo, sintiendo el peso de los años entre nosotros. Entonces tendrás que verlo completo, no solo las partes que encajan con tu versión. Asintió una vez, firme. Puedo hacerlo. Tal vez él sí. Tal vez no. Pero por primera vez sentí que era él quien debía demostrarlo, no yo quien debía perseguirlo. No nos abrazamos. No hacía falta. Al salir del brunch, el cielo estaba despejado y amplio. Bajé a la playa, con los zapatos en la mano, dejando que el agua me acariciara los pies. La marea se retiró, dejando una franja de arena limpia. Pensé en cómo el océano borra y reescribe la orilla una y otra vez. Cambio constante, pero siempre la misma. Las heridas pueden cerrar, pero las cicatrices permanecen. Y a veces quienes más te subestimaron son quienes contarán tu historia con más fuerza cuando por fin la comprendan. No necesito sus aplausos, no necesito su permiso. Pero no voy a mentir, me sentí bien al saber que por fin me vieron. Si alguna vez alguien te ha juzgado mal durante años, entonces te golpea la verdad de golpe. Conoces esa mezcla de satisfacción y alivio silencioso. No se trata de venganza, se trata de reconocimiento y de decidir qué hacer con ello. En mi caso, vuelvo al trabajo, a mi equipo, a mi misión, a mi vida. La boda será solo una anécdota sobre aquella vez que un general detuvo un robo a mano armada. Pero para mí, es algo más. Es una prueba. La prueba de que, por muy insignificante que alguien intente hacerte parecer, la verdad siempre se abre paso. Y tal vez, solo tal vez, nunca sea tarde para reconstruir lo que se ha roto. Habían vaciado la sala de recepción de cristales rotos y sillas volcadas, pero la tensión aún se sentía en el aire como estática. Incluso con los sospechosos fuera y la policía terminando sus declaraciones, el peso de lo que acababa de ocurrir no se había aliviado. Estaba apoyado en una pared cerca de la entrada, escuchando a medias a Jenkins coordinarse con los agentes, cuando oí a mis padres. No eran las voces que esperaba, agradecidas, quizás un poco humilladas, pero sí los mismos tonos entrecortados que siempre usaban cuando creían que no podía oír. Tuvo suerte, decía mi padre. ¿Suerte? La voz de la nena era más aguda de lo que la había oído nunca. Sí, insistió. Es decir, no es que esté bien entrenada, pero todo esto podría haber sido muy diferente. Me quedé quieto. Las palabras me impactaron más fuerte que cualquier puñetazo que hubiera recibido en las últimas 24 horas. Suerte. Eso era lo que significaba para él.
No 15 años de servicio, no años de ejercicios, operaciones y combate donde un movimiento en falso significaba que alguien no se iba a casa. No el brazo sangrante, ni las decisiones instantáneas que impidieron que esos hombres salieran con millones en bienes robados y posiblemente con sus vidas. Solo suerte. Uno pensaría que después de todos estos años sería inmune, que habría construido una armadura lo suficientemente robusta como para ignorarlo. Pero la verdad es que aún me dolía profundamente, quizás más aún por lo que acababa de pasar. No fue una despedida de fiesta, fue después de haberme interpuesto entre él y una pistola. Casi me alejo, casi lo dejo ir, pero algo dentro de mí se negó. Quizás era la sangre que aún se secaba en mi manga, o quizás fue la mirada de la nena al darse cuenta de que había oído cada palabra. Di un paso al frente. Sabes, papá, es curioso que pienses que esto fue suerte. Creí que fue entrenamiento. Creí que fueron años de mantener a la gente con vida bajo fuego. Pensé que era reconocer una amenaza antes que nadie en la sala y actuar antes de que fuera demasiado tarde. Pero claro, llamémoslo suerte si eso lo hace más fácil de digerir. La conversación se congeló. Mi padre abrió la boca y luego la volvió a cerrar. El nena parecía querer estar en cualquier otro lugar. Intentó recuperarse. Él entiende, no quise decir que lo hicieras, dije con calma. Lo has dicho en serio toda mi vida adulta. Cada decisión que tomé, que no encajaba con tu definición de éxito, fue solo una etapa, un desperdicio, una decepción. Y ahora, cuando la única razón por la que sigues aquí es porque hice mi trabajo, sigues sin admitir que fue habilidad. No alcé la voz. No hacía falta. El silencio era bastante intenso. Durante un largo instante, nadie habló. Entonces, sorprendentemente, la nena rompió el silencio. Richard, quizás sea hora de dejar de subestimar a tu hija. Su mirada se posó en ella y luego en mí. Había algo ahí. Conflicto, quizá vergüenza, pero estaba enterrado bajo décadas de hábito. Me di la vuelta y me alejé antes de que pudiera responder. Sentía una opresión en el pecho, pero no por contener las lágrimas. No importa cuántas vidas salves, algunas personas nunca reescribirán la versión de ti que han elegido creer. Y su incapacidad para verte con claridad, esa es su carga, no la tuya. Salí al pasillo, lejos de los murmullos y el cortés tintineo de los cubiertos. Al reanudarse el brunch, la brisa marina me golpeó la cara, fresca y cortante, y me dejé llevar por ella. Allí afuera, con el viento salado enredándome el pelo y el sonido de las olas rompiendo en la orilla, por fin pude respirar. La verdad era que no necesitaba que me llamara héroe, ni siquiera necesitaba que lo entendiera, pero sabía sin lugar a dudas que nunca volvería a mirarme de la misma manera, y tal vez, solo tal vez, eso bastaba. Me quedé en el pasillo un minuto después de irme, con las palmas de las manos apoyadas en la fría pared, dejando que mi pulso bajara. ¡Qué suerte! Y la palabra tenía un eco especial, como una piedra que cae en un pozo que creías haber llenado. Bien. Si quería llamarlo suerte, le mostraría cómo es la preparación. Me dirigí a la oficina de seguridad. Jenkins estaba al radio. Los operadores seguían atendiendo llamadas, los oficiales guardando pruebas. ¿Estás bien?, preguntó, mirando mi vendaje. Bastante bien, dije. Dos cosas. Primero, tu equipo actuó rápido. Diles que lo dije yo. Asintió, sorprendido por el cumplido. Hijo, tienes una vulnerabilidad en la entrada de servicio este. Pon una cámara, cierra el pestillo y registra quién tiene las llaves físicas. Ya lo había anotado. Además, añadí, hay una sala llena de gente que acaba de descubrir que la seguridad no es decorativa. Si el complejo turístico es inteligente, aprovecharás esta noche para presentar mejores protocolos.
Te daré un borrador de una página que podrás entregarle a la gerencia. Sonrió. No tienes que hacerlo. Lo sé, dije. Por eso será importante. En el silencio de la sala de fotocopias, saqué una hoja en blanco y empecé a escribir. Control de acceso, verificación de credenciales, procedimientos de información al personal, disciplina de comunicación durante las transiciones de eventos, redundancias en la iluminación de emergencia. Me tomó 10 minutos dibujar los huesos, 20 dejarlo limpio. Al terminar, lo firmé con mi rango completo y lo vendo, no para presumir, sino para rendir cuentas. De regreso a mi habitación, llamé a mi oficial al mando, el general Torres, la única persona cuya voz podía atravesar la neblina de adrenalina. Contestó al segundo timbre. He oído que ha tenido un buen día, Carter. Señor, los informes ya están en mi escritorio, dijo. Mantuviste a los civiles con vida. Ese es el trabajo. ¿Estás bien? Sí, dije, e hice una pausa. Casi. Me conoce lo suficiente como para oír el resto. Familia. Familia. Hubo un instante de silencio que pareció comprensión. No puedes arreglar la historia que cuentan sobre ti, dijo. Sin embargo, puedes negarte a afirmarla. Exhalé. Recibido. Después de colgar, me senté en el borde de la cama y abrí mi mochila de emergencia. No llevo mucho cuando viajo. Es una costumbre, pero había empacado 3 cosas que de repente me parecieron un plan en lugar de un montón de cosas. La pulsera de paracord que Morales trenzó hace años, mis placas de identificación y la esfera del reloj rota que me regaló mi padre a los 15. La correa de cuero se rompió en lo básico, un pequeño círculo temporal que nunca coincidió del todo con el nuestro. Guardé la esfera del reloj en un sobre pequeño y escribí 2 líneas. No tuve suerte. Me preparé. Sin sermones, sin defensas, solo la verdad destilada. Luego le escribí a mi madre. Nos vemos en la terraza norte al atardecer. Solo tú. Respondió casi de inmediato. Allí estaré. Antes de irme, le envié un correo electrónico a Jenkins, el encargado de la página, y a la gerencia del resort CCD. También le envié un resumen del incidente, revisado, al detective jefe con las fechas y los lugares para que el informe reflejara lo que realmente sucedió, no la versión del juego telefónico que ya se está extendiendo entre los huéspedes. La información es la forma de ganar una habitación sin levantar la voz. La terraza estaba más tranquila que el resto de la propiedad. Solo el viento y el mar resolviendo su interminable discusión. Mi madre llegó con chal y zapatos planos, el pelo recogido, el rostro suave bajo la luz dorada. Me tomó del brazo, se quedó flotando y luego dejó caer las manos. Escuché lo que dijo, admitió, mirando rápidamente la venda. Estoy enojada con él, conmigo misma. Negué con la cabeza. No se trata de elegir bando. Quizás sí, dijo ella, con amabilidad. Quizás el bando sea tuyo. Por fin. Nos quedamos un buen rato bajo la luz del sol poniente. Intentará de nuevo, dije, empequeñecerlo. Hacerme más pequeña no porque me odie, sino porque es la única historia que conoce. ¿Y tú? Ya terminé de traducir, dije. No tiene por qué aplaudirme, pero no puede minimizarme en las salas donde estoy. Cuando mi padre salió, solo, sin público detrás, estaba lista. Se detuvo a unos metros, con las manos en los bolsillos como si las hubiera perdido. Te debo una, empezó. No es una disculpa, dije con calma. Es una corrección en voz alta. En los mismos lugares donde te equivocaste, parpadeó. ¿Quieres que dé un discurso? Quiero que digas la verdad. Me dije a la cara y a cualquiera a quien le contaras la otra historia, y quiero que escuches algo. Le di el sobre. Lo abrió, miró la vieja esfera del reloj y luego las 2 líneas. Su mandíbula se tensó y por una vez no hubo contraargumento. Esto no es influencia, añadí.
Es un límite, el último que explicaré. Asintió lentamente. El tipo... Ya veremos, dije, sin crueldad. Nos quedamos allí hasta que el sol se escondió bajo el agua, sin hablar mucho. Parecía menos una tregua y más un alto el fuego con condiciones, lo cual está bien. La paz se construye cláusula por cláusula. Cuando volví adentro, un puñado de invitados estaban reunidos de nuevo alrededor del televisor. Las noticias repitieron las imágenes. El presentador hablaba de elogios y cargos presentados. No paré. No necesitaba más pruebas. En el ascensor, una joven camarera a la que no conocía me agarró de la manga. «Mamá», susurró con los ojos brillantes. «Empiezo la academia en otoño. Todos piensan que estoy loca. Esta noche me ayudó». Me llevé una mano al pecho. Bajo la venda, el dolor se alejó. «No estás loca», dije. «Llegas temprano». El océano seguía respirando. Mi teléfono vibró, un correo de la gerencia del resort preguntándome si podía asesorar sobre la capacitación del personal. Otro zumbido. Jenkins. Cámara instalada. Pestillo puesto. Gracias. Uno más. Mi padre. Mañana por la mañana. Un pequeño almuerzo. Diré las palabras adecuadas, y luego las seguiré diciendo. No respondí. Todavía no. Mañana. Podría ser mañana. Esta noche. Quería la tranquilidad que da elegir sin disculparse. Antes de apagar las luces, pensé en algo que el general Torres les dice a los nuevos oficiales. No confundas ser subestimado con ser invisible. Uno es un error que la gente comete sobre ti. El otro es una decisión que tomas sobre ti mismo. Dormí como no lo había hecho en meses. Para cuando el sol se puso en el horizonte, el salón de baile ya estaba listo para la cena familiar más pequeña de la noche, un intento improvisado de recuperar la noche después del caos. La mitad de los invitados ya se habían ido, y sus despedidas estaban teñidas de esa curiosidad chismosa que no se puede ocultar. Espera a saber qué pasó en la boda de los Carter. Me quedé en mi habitación más tiempo del necesario, en parte porque no quería volver a ser el centro de atención y en parte porque quería controlar cuándo entraba. En el ejército, aprendes la diferencia entre entrar en un espacio según el ritmo de otro y elegir el tuyo propio. Cuando finalmente llegué, mi padre estaba de pie a la cabecera de la larga mesa del comedor, flanqueado por Ella Nena y un puñado de familiares. Su voz transmitía años de proyección en una sala de juntas. Antes de empezar, quiero reconocer a mi hija Isabel ayer. Evitó lo que podría haber sido una tragedia. Estoy orgulloso. Entré en la puerta y todas las cabezas se giraron. Orgulloso, terminó, pero pude percibir la rigidez en su voz. Así era la actuación, la misma voz que usaba para elogiar a un socio en un discurso. Pulida, mesurada, segura y personal. Avancé, dejando que mis tacones repiquetearan contra la madera, y me detuve justo a su lado. ¿Sabes, papá?, dije con un tono tranquilo, pero lo suficientemente claro como para que se entendiera. Si vas a contar mi historia, más vale que la cuentes bien. El aire cambió, las sillas crujieron al acercarse la gente. Mi padre me miró, sin saber si le seguía la corriente o si estaba a punto de cambiar el guión. Diles, continué, que te has pasado la mayor parte de mi vida adulta presentándome como un simple guardia de seguridad. Diles que ayer la única razón por la que sigues usando ese reloj, respirando ese aire, es porque el trabajo que dejaste es el mismo que te salvó. Un murmullo recorrió la mesa. La mirada de Ella Nena se posó en su plato. La mirada de mi madre se movió entre nosotros, tensa. Esto no es suerte, dije, mirando fijamente a mi padre. Son 15 años de entrenamiento, de liderar equipos en zonas de combate, de tomar decisiones irrevocables. Esto es reconocer una amenaza cuando todos los demás están mirando al centro de la escena. Y no voy a dejar que lo reduzcas para que se ajuste mejor a tu zona de confort. Tragó saliva con fuerza, apretando la mandíbula. Isabela.
No, dije, aún firme. Querías estar aquí y estar orgullosa delante de ellos. Pues hazlo de verdad, no la versión que te hace parecer que siempre has estado de mi lado. El silencio que siguió fue de esos que se sienten como si estuvieras en un borde muy alto. Nadie sabe si dar un paso atrás o avanzar. Finalmente, exhaló. Tienes razón. Las palabras salieron en voz baja, sin ensayar. Me he equivocado durante mucho tiempo sobre cómo se ve el éxito en ti. El ayer no te hizo quien eres, solo me mostró lo que debería haber visto hace años. Eso no fue solo para mí, fue para la sala. Y por primera vez creí que podría ser más que una actuación. Dejé que el momento respirara, asentí y tomé asiento. Mi padre no intentó recuperar la palabra, no lo necesitaba. La situación se había desequilibrado, no porque lo hubiera avergonzado, sino porque le había impedido mantener viva mi antigua versión en público. A medida que avanzaba la cena, noté cambios sutiles. Personas que solo me hacían preguntas informales y educadas. ¿Cuál es la decisión más difícil que has tenido que tomar? ¿Cómo sabes cuándo una situación está a punto de cambiar? No era idolatría, era curiosidad sin el filtro de la condescendencia. A mitad de la cena, vibró mi teléfono. Un mensaje de Jenkins. El capitán del distrito quiere recomendarte para una condecoración civil. Además, la Junta del Complejo Turístico te pregunta si considerarías impartir una capacitación para su personal. Sonreí levemente y respondí, hablamos luego. Mientras nos levantábamos para irnos, mi padre se quedó junto a mi silla. Hablaba en serio, me dijo en voz baja. Arreglaré la forma en que he hablado de ti, y no solo esta noche. Lo miré un segundo largo. Bien, porque no voy a volver a ser invisible en mi propia familia. Asintió una vez, como un soldado que recibe órdenes. Al salir de esa habitación, me di cuenta de algo importante. No fueron los aplausos, ni los elogios, ni siquiera sus palabras, lo que me hizo sentir el suelo. Fue el momento en que decidí retomar el micrófono y reescribir mi parte de la historia frente a las mismas personas a quienes les habían dado la versión equivocada. Y aquí está la cuestión. Si alguna vez has estado en una sala donde alguien contó tu historia mal, conoces la pasión que sientes cuando finalmente logras aclararla. Ese es el verdadero cambio de poder. Esa es la parte que no pueden deshacer. El comedor estaba casi vacío cuando me encontré a solas con mi padre. El aire afuera era fresco, de esos que llevan el sonido más lejos de lo que uno desea. Salimos a la terraza, lejos del calor y el tintineo de las copas dentro. Estábamos solos, el suave romper de las olas y la pesadez de lo no dicho. Se apoyó en la barandilla, mirando el horizonte. Ya lo he recordado un montón de veces. Ese momento, el arma, su expresión cuando te interpusiste entre nosotros. Esperé. Sigo pensando en cómo, en todos los años que llevo siendo tu padre, nunca te imaginé como la persona que me salvó la vida. No porque pensara que no podías. Se detuvo, exhalando con fuerza, porque nunca me di la oportunidad de verte tal como eres. Fue lo más cerca que estuvo de admitirlo. Pero la herida no era solo por lo que no había visto ayer. Eran los años anteriores, cada uno construyendo un muro que tuve que escalar solo para llegar aquí. Llevas 15 años diciéndome lo que no soy, dije. No soy abogada, no formo parte del negocio familiar, no soy la clase de hija que imaginabas. Pero anoche te quedaste ahí parada mientras la gente susurraba mi nombre y me llamaba heroína, y no los corregiste, no te encogiste. ¿Por qué ahora? Se giró hacia mí, aferrándose a la barandilla, porque por primera vez entendí que no es el uniforme, ni las medallas, eres tú, tu forma de moverte cuando importa. Creía entender el riesgo, Bella, pero solo he jugado con dinero. Juegas con tu vida, y de alguna manera has hecho las paces con eso. Negué con la cabeza. No es jugar cuando has entrenado para ello. Esa es la parte que nunca has querido oír. Lo que pasó ayer no fue suerte. Fueron 15 años de preparación para decir que sí cuando todos los demás se echaban atrás.
Y el hecho de que no pudieras verlo hasta que literalmente te apuntaran con una pistola a la cabeza, eso es lo que no puedo perdonar de la noche a la mañana. Lo asimiló sin rechistar. Una ola se estrelló con fuerza contra las rocas de abajo, levantando una niebla que iluminó las luces de la terraza. No espero que sea de la noche a la mañana. Espero demostrártelo una y otra vez hasta que sea real. Una parte de mí quería creerle. Otra parte repasaba cada mesa donde me había presentado como un simple guardia de seguridad. Esa historia no se desvanece con un momento de vida o muerte. ¿Sabes en qué estaba pensando justo antes de que ocurriera? Pregunté. Negó con la cabeza. Pensaba en lo pequeño que me habías hecho sentir en esa habitación. Qué fácil habría sido irme, dejar que alguien más se ocupara de lo que creía ver. Pero me quedé porque es lo que hago, porque es quien soy. Incluso cuando las personas a las que protejo no pueden o no quieren verlo. Guardó silencio un largo rato y luego dijo, «No te merezco». Casi sonreí. «No», dije en voz baja, «pero me tienes de todas formas, así es como se supone que debe ser la familia, ¿no?» Asintió una vez, un movimiento pequeño. Por un rato nos quedamos allí parados, dejando que el viento y el aire salado llenaran los espacios que las palabras no podían llenar. Y tal vez ese fue el verdadero punto de inflexión. Ni la ceremonia, ni el robo, ni siquiera la cobertura mediática, sino esto. Dos personas que llevaban años dándole vueltas a la misma pelea, finalmente se quedaron quietas el tiempo suficiente para verse. No necesitaba que borrara el pasado. Ni siquiera necesitaba que se disculpara por todo. Lo que necesitaba era justo lo que estaba consiguiendo. Un momento donde la verdad saliera a la luz sin nadie cerca que la suavizara o la minimizara. Y si alguna vez has vivido un momento así, sabes que no es ordenado, no es cinematográfico, es crudo, un poco incómodo, y justo lo suficiente como para hacerte preguntarte si tal vez, solo tal vez, el siguiente capítulo será diferente. En mi interior podía oír el tenue murmullo de las conversaciones retornando, la vida volviendo a su ritmo habitual. Pero para mí, el ritmo había cambiado. Al volver a entrar, uno al lado del otro, capté la mirada sobresaltada de él y la nena, la mirada inquisitiva de mi madre, la forma en que los demás invitados se enderezaron de repente al vernos. La historia de la noche seguía su curso. Pero esta vez era yo quien sostenía la pluma, y tenía la intención de conservarla. La luz de la mañana se filtraba por el vestíbulo del hotel como si nada hubiera pasado. Los huéspedes tomaban café, el personal reponía las mesas y el aire olía ligeramente a océano y a espresso fuerte. Pero para mí, nada parecía normal. Estaba haciendo el check-out cuando el detective de la noche anterior me encontró. «Señorita Carter», dijo, «hemos fichado oficialmente a los 7 sospechosos». Sus declaraciones coinciden con lo que escuchaste. Evitaste un final muy malo. Me entregó una tarjeta de presentación. Si decides optar a la condecoración civil, el departamento la respaldará. No hay presión, pero no mucha gente se enfrenta al peligro como tú. Me guardé la tarjeta en el bolsillo. No fui por el premio. Lo sé, dijo, mirándome con esa mirada que indica que entendía más de lo que podía decir delante de desconocidos. Arriba, llamé a la suite de mis padres. Mi madre abrió. Ya había estado llorando. Tenía los ojos enrojecidos, pero sonrió levemente. «Pasa. Está esperando». Mi padre estaba de pie junto a la ventana, sin corbata y con la camisa arremangada. Parecía mayor que hacía 2 días y quizás por primera vez un poco inseguro. «Quería verte antes de que te...». Esperé porque había aprendido que la pausa después de un agradecimiento es donde residen las verdaderas palabras. «No solo me salvaste la vida», continuó, «me obligaste a mirar la versión de ti que he llevado conmigo y darme cuenta de que estaba incompleta, equivocada. Esa palabra, equivocada, me sonó más fuerte de lo que esperaba.
Me había estado preparando para un elogio con reservas, de esos que vienen con un trasero. Esto no era eso. Pasé años pensando que tus decisiones eran desvíos de lo que podrías haber sido, dijo. Ahora veo que eran el camino mismo, y me perdí la vista. Solté un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. No necesitaba que aprobaras mi camino, dije en voz baja. Solo necesitaba que dejaras de hacerlo más pequeño. Él asintió. Ahora lo entiendo, y lo siento. Lo que pasa con las disculpas es que se nota cuando alguien solo está pagando una deuda y no cuando realmente ha calculado el costo. Esta se sintió pagada por completo. No nos abrazamos, nos quedamos allí un buen rato, de esos que dicen, quizás la situación se haya calmado por fin. En la estación de tren, mi teléfono vibró con un mensaje de Jenkins. La Junta aprobó la propuesta de capacitación. Les gustaría que la dirigieras el próximo trimestre. Además, mi equipo quiere que te diga que trabajarían contigo sin dudarlo. Otro zumbido. General Torres, lea las noticias. Orgulloso de usted, Carter. Hablaremos la semana que viene sobre una nueva misión. Y luego un tercero inesperado. Cena con mi padre el próximo domingo. Solos, sin discursos. No respondí enseguida. Observé la costa pasar por la ventanilla del tren, el horizonte extendiéndose limpio e ininterrumpido. Durante las siguientes semanas, la historia se difundió. Un video del desarme se hizo viral. Secciones de comentarios llenas de desconocidos discutiendo sobre valentía, entrenamiento y lo que hacen en mi lugar. No leí la mayor parte, pero de vez en cuando leía algún comentario de alguien uniformado, militar, policía o paramédico, diciendo que había visto un poco de sus propias batallas en las mías. Esos fueron los que salvé. Meridian me ascendió a jefe de una nueva división, seguridad de eventos y evaluación de amenazas. Mi agenda se llenó de visitas a sitios, diseños de capacitación y llamadas nocturnas de equipos de todo el mundo. Progresé en ello, pero el verdadero cambio fue más pequeño, más difícil de medir. Mi padre vino a una de mis reuniones informativas, se sentó atrás, escuchó, no me interrumpió. Al final me estrechó la mano como si fuera un colega, no un niño. Cuando un colega le preguntó después a qué me dedicaba, dijo, ella dirige operaciones de seguridad, de esas que esperas no necesitar nunca, pero si las necesitas, la quieres ahí. No fue perfecto. Aún tenía sus momentos. Los viejos hábitos se acaban lentamente. Pero dejé de esperar a que cayera el otro zapato. Dejé de necesitar que cada interacción fuera una prueba de cambio, porque la verdad es que sanar no es una gran conversación. Es una serie de pequeñas conversaciones en las que ambos deciden no volver a ser como antes. Si alguna vez alguien finalmente te ha visto después de años sin mirarte, sabes la extraña mezcla que deja atrás. Alivio, reivindicación y una especie de pena silenciosa por todo el tiempo perdido. No puedes recuperar esos años, pero puedes decidir cómo se escribirán los siguientes, y tal vez, solo tal vez, esa sea la mejor. El tren zumbaba suavemente debajo de mí, llevándome de vuelta a una vida que nunca volvería a ser la misma. Afuera de la ventana, el paisaje se difuminaba en verdes y dorados, pero dentro de mi cabeza, todo era dolorosamente nítido. Cada palabra, cada mirada, cada momento de aquel fin de semana se repetía como una realidad que no podía apagar. Durante años, mi identidad había sido un tira y afloja entre quién era yo y quién mis padres insistían en que debía ser. Esa tensión me había moldeado, me había marcado y, a veces, casi me había destrozado. Pero ahora, por primera vez, no me sentía a la sombra de nadie. Pensé en mi versión más joven, recién salido del entrenamiento básico, con los pulmones ardiendo, las manos ampolladas por escalar cuerdas, el eco de la voz de mi padre en mi cabeza. Esta no es una carrera de verdad,
estás desperdiciando tu potencial. Recordé morderme la lengua, tragarme el dolor y esforzarme más que nadie en el campo solo para demostrarle algo que él jamás reconocería. Y, sin embargo, allí estaba yo, un oficial condecorado, un superviviente, la persona que había enfrentado el combate y la traición y había salido indemne. Al llegar a casa, mi apartamento se sentía diferente, no porque hubiera cambiado, sino porque yo lo había hecho. Mis medallas seguían colgadas en su estuche en la pared, pero ya no parecían trofeos que tuviera que mostrarles a mis padres para que me vieran. Eran simplemente mías. Esa noche, preparé café y me senté en el balcón, con el teléfono vibrando en mi regazo. Mensajes de gente con la que no había hablado en años. Algunos simplemente enviaban la noticia, otros escribían largos párrafos sobre cómo ellos también me habían subestimado. Sentí una extraña satisfacción, pero no era el fuego que alguna vez creí necesitar. Una semana después, quedé con mi padre para cenar aquel domingo, solos, sin público. La conversación fue tranquila, sin el peso de viejos rencores. Me hizo preguntas sobre mi trabajo, no con la condescendencia de siempre, sino con genuino interés. Cuando llegó la cuenta, insistió en pagar. «¿Ya has comprado suficiente comida?», dijo con una sonrisa. Era poco, pero entendía a qué se refería. No era perdón, no era olvido, pero era un comienzo. Pasaron los meses. El incidente del hotel desapareció de los titulares, reemplazado por noticias más recientes. Mi vida se llenó de horarios de entrenamiento, informes de misiones y alguna que otra llamada nocturna de mi padre solo para ver cómo estaba. A veces aún percibía un rastro del viejo himno, rápido para juzgar, rápido para descartar. Pero ahora tenía la confianza para denunciarlo sin miedo a quemar el puente, y en algún momento del camino me di cuenta de que mi venganza no había sido el momento de derribo que alguna vez imaginé. Sin una gran humillación, sin una frase que resonara en su cabeza para siempre. La verdadera venganza fue vivir a mi manera hasta que su opinión ya no tuviera el poder de quebrarme. Una noche, mientras preparaba un informe de seguridad, me detuve a leer un mensaje de un joven soldado que había visto mi historia en línea. Me dijeron que yo tampoco servía para esto, pero después de verte, me quedo. Eso me impactó mucho porque es un legado discreto, el que no se lleva en el pecho, sino en los huesos. Al cerrar este capítulo, pienso en qué le diría a cualquiera que me vea y que haya sido marginado, subestimado o a quien le hayan dicho que no era suficiente, especialmente quienes deberían haber estado de su lado. No necesitas que vean tu valor antes de empezar a vivirlo. A veces tienes que construirlo en la oscuridad, llevarlo solo y dejar que los resultados hablen por sí solos. Y cuando llegue el día en que finalmente te miren y vean la verdad, te darás cuenta de que no lo hiciste por ellos, lo hiciste por ti. Entonces, ¿qué hay de ti? ¿Alguna vez alguien te ha descartado solo para verlo ahogarse en sus palabras después? ¿Qué hiciste con ese momento? ¿Refregárselo o simplemente alejarte? Me encantaría saberlo porque creo que muchos de nosotros tenemos más en común de lo que creemos. A veces las mejores historias de venganza no se tratan de vengarse, se tratan de liberarse.